Hola familia, muy bienvenidos a un nuevo programa de... ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Decisiones de Vida, como siempre decimos. Un gusto que ustedes estén ahí en este miércoles, primer miércoles de la mitad del año, miércoles 2 de junio. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? ¿Y cómo se llama? Liliana Burnet de Grau. Y mi nombre es Marcelo Grau. Y hemos venido hoy para hablar de decisiones de vida. Esto que ya hace unos meses estamos haciendo este programa y seguimos con la necedad. ¿Se acuerdan que la semana pasada y la otra estuvimos hablando de la sabiduría, de cómo usarla? Después estuvimos hablando un poquito del necio y hoy le dijimos que íbamos a hablar de cómo tratar a un necio. ¿Sí? O cómo no convertirnos en un necio. O cómo no convertirnos en un necio, como bien dice Liliana. Bueno, muy saludar bien a todos los que están allí, bienvenidos, dar gracias a toda la familia que nos acompaña, que nos hace la técnica allí. Muchas gracias a la gente. También. Muchas gracias a la gente de Tucumán, sí. Muchas gracias a Rubén, a Gise, que están ahí en Tucumán, desde ahí supervisando y ayudándonos, como decía Liliana, en la parte técnica de todo este programa. Muchas gracias a Teoterapia Radio, que nos da la oportunidad de poder llegar a cada uno de ustedes en este tiempo. Y como siempre decimos, convertite en un agente de cambio. Convertite en aquellas personas que al compartir
esto que estamos viendo ahora, estamos evangelizando. Estamos, sí, llegando a nuevas personas. Es por eso que necesitamos seguir adelante. Es por eso que necesitamos que cada día más gente vean estos programas y más gente se relacione con este tipo de programas. Así que nosotros hacemos este poquito que queda de este lado y te pedimos que nos ayudes en la voluntad del Señor a hacer esto que sigue. Bueno, hemos estado viendo la sabiduría, como decía Marcelo, y básicamente cómo lo enfoca Proverbios. Ustedes saben que Proverbios allí nos trae muchas enseñanzas, hace comparaciones entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Bien, y bueno, también por definiciones y estas comparaciones o estas asociaciones, hemos sacado que el que no hace la voluntad de Dios, el que conscientemente practica el mal, aquel que por ignorancia no conoce la verdad de Dios, o como decíamos recién, el que rechaza la voluntad de Dios, la Biblia usa un término un poco fuerte como es necio, o algunas otras palabras que llevan a darnos a entender eso, como insensato, como fabulador, manipulador, como también habíamos dicho otros términos como el chismoso, el burlador. O sea, la palabra de Dios nos da muchos ejemplos de cómo usar la sabiduría y cómo no convertirnos en una persona que desecha la capacidad, la inteligencia, todo lo que Dios nos ha propuesto, nos ha regalado, y lo deja de lado y lo usa para mal. ¿Me dejas acotar algo chiquito? Le dejo ¿Sí? que diga. La necedad es el resultado de las personas que obtienen las personas por estar usando mal la inteligencia que Dios nos ha regalado. Vos me dirás, ¿cómo así, Marcelo? Porque muchos somos inteligentes y usamos esa inteligencia, ¿sí?, según a nosotros nos parece. Y por ahí no lo estamos usando bien, esa inteligencia. Entonces, la palabra de Dios a esto le llama necedad. A esto le llama que sabiendo yo que no estoy haciendo las cosas bien, persisto en seguir haciendo. Bueno, también hemos hablado Bien, que Lili. en el Antiguo Testamento el que rechazaba la palabra de Dios era necio. En estos tiempos la palabra de Dios está al alcance de todo el mundo y a lo mejor, bueno, puede ser que a alguien no le haya alcanzado la palabra de Dios, no le haya llegado la palabra de Dios. Entonces, por desconocimiento o por ignorancia, puede ser que la verdad que viene en la palabra de Dios, la verdad que es el Señor revelada a través de su palabra, no le ha sido presentada. Por eso siempre decimos, evangelicemos, hagamos conocer la palabra de Dios para que la gente deje la necedad. Pero también sabemos que todos hemos sido educados, hemos sido formados mentalmente en la educación y en la cultura por principios que nada tienen que ver con la Biblia. Muy pocas personas o muy pocos niños hoy están siendo educados en base a los principios de la palabra de Dios. Entonces esos jóvenes, esos niños, serán adultos que desconocen la palabra de Dios, que desconocen la verdad de Dios. Entonces es importante también entender esto. Dos conceptos toma la Biblia: aquel que no conoce porque no le llegó la verdad, aquel que conociendo no la usa correctamente, entonces allí aplica la palabra necedad. Volvemos a separar la inteligencia y la capacidad del ser humano. Sí. Bueno, si vos me permitís, yo quiero dar dos ejemplos. El primer ejemplo, el otros días, hablando con alguien, me decía, ¿dónde está Dios? Y le digo, no entiendo qué me querés decir. Sí, me dice, ¿dónde está Dios con todo esto de la pandemia, con todas estas personas que se están perdiendo, con todo esto que las vacunas no dan resultados, que aquí, que allá? Y me hizo todo un planteamiento y una puesta en escena donde Dios era el que tenía este problema. Digo, vos estás negando la existencia de Dios. No, me dice, yo no niego la existencia de Dios. Digo, de la forma que me lo estás diciendo, estás negando la existencia de Dios.
Entonces yo empecé a contarle que por qué se seguía moviendo el mundo, por qué la noche era noche, por qué el día era día, y entonces él fue entendiendo de a poco lo que estábamos hablando, lo que estábamos diciendo. Llegó el momento en que él me dice, la verdad es que no entiendo, no sé, no puedo, no creo. Entonces, tenías razón, no crees en Dios. Y me dice, la verdad que pensándolo o analizándolo, tenés razón. Yo creía que creía en un Dios, pero no creo en Dios, sino que lo que tengo son argumentos. Me he vuelto una persona argumentativa con aquello que no me gusta. Muy sincero el hombre, ¿sí? Y ahí me dio o nos da a nosotros la posibilidad de que nosotros podamos tratar a estas personas que no conocen de Dios, porque sinceramente este hombre yo creía que conocía, pero no conocía de Dios. Como dice la palabra, de a oídas te había oído, pero recién ahora mis ojos te ven. Todavía no lo conozco. Todavía no lo conocía. Entonces, el primer caso o el primer ejemplo es ese, ¿sí? Y es un hombre que yo lo veo casi todos los días, que nos cruzamos en la calle, que tiene un negocio, y él sabía o él sabe a qué me dedico yo. Entonces en un momento me dijo, claro, como vos sos el que predicás la palabra de Dios acá en el barrio, me decís todo esto. Bueno, todavía sigue ahí, hay que seguir trabajando. Hay que sacar las dudas todavía. Hay que sacar algunas dudas. Y hablando con otra persona, me decía, qué buena oportunidad, líder, que tenemos en este tiempo de pandemia. Entonces yo lo miré, o la miré, ¿sí? Y digo, ¿por qué? Qué buena oportunidad. Y porque tenemos la oportunidad de creer en Dios, tenemos la oportunidad de saber que Él nos ama, tenemos la oportunidad de entendernos con Él y de saber que Él quiere que sus hijos vivan una vida mejor, una vida de abundancia. Y esta mujer o esta señora conoce, sí, un poquito de la palabra de Dios y está conociendo ahora un poco más de la teoterapia y el modo de que Dios nos empieza a amar a cada uno de nosotros. Entonces, con estos dos ejemplos o con estos dos comentarios que te hago, tenemos un caso y el otro caso, ¿sí? Pero hay de aquellos, ¿sí?, que conociendo a Dios lo niegan, ¿sí? Porque Dios no puede, me decían también, Dios no puede hacer esto. Y lo escuchamos por los diarios, lo escuchamos en las noticias, lo vemos en los diarios y vemos que mucha gente también habla de esto. Ese, ¿sí?, es el necio que conociendo de Dios no hace la voluntad de Dios. ¿Claro? Sí, claro, los dos ejemplos están planteados. Sí. Bueno, lo único para aclarar es que hemos visto desde el punto de vista de Proverbios, pero siempre les decimos, en la Biblia hay muchos ejemplos, ya sea con necio, con insensato, con incauto, con desprevenido. Ya les dimos en un programa una lista de palabritas, sí. Pero digo, hay en Eclesiastés, en los Evangelios, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, se habla de estas personas. Hoy hemos tomado primero un salmo para después sí ya volver a los proverbios, que es lo que estamos trabajando en este tiempo. Me parece que lo que me estás diciendo vos querés que yo lea un salmo. Le toca leer ahora un versículo, pero ahora es de un salmo. Bueno, les voy a dar tiempo para que lo estén buscando y les voy a repetir, porque no van a aparecer los salmos escritos ahí en el video. El versículo. Sí, es el Salmo 14:1, que dice así: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien les haga bien. Muy bien. Salmo 14:1. Muy bien. El necio que dice, no hay Dios, se han corrompido. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Se han corrompido y que hacen obras, ¿sí?, que no están de acuerdo a la voluntad de Dios.
muchas veces, no sé si les ha pasado, cuando se ponen a analizar qué hemos hecho durante el día o cuánto ha sido productivo nuestros días, a mí me pasa que me doy cuenta que muchas veces no he sido todo lo productivo que podría haber sido según la voluntad de Dios, ¿sí? Hay muchas veces que en nuestros tiempos de oración, en nuestros tiempos de comunión con Dios, Él nos va diciendo o nos va dando esa posibilidad de entender que en algunos aspectos de nuestras vidas, por más que hayamos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, por más que tengamos ese predominante en nuestras vidas, todavía hacemos alguito por ahí mal. Entonces depende de nosotros seguir un poco buscando, ¿sí?, lo que Dios tiene para nosotros y seguir adelante para dejar de lado de a poco la necedad. Recordad que la necedad no se cambia de un día para el otro, ni en estos 3 o 4 programas que hemos estado hablando, sino que es un puntapié inicial para poder observar, para poder tener mayor conocimiento, menos argumentación, ¿sí?, para ir adelante. Bueno, también recordar de que todos nacemos con esta falta de conocimiento del Señor. Entonces, por eso Marcelo decía, hay que ir desechando la necedad. Mientras uno va avanzando en el conocimiento de Dios, va dejando de lado estas obras que dice no son agradables a Dios. Y uno comienza este tratamiento, este proceso de conocer la verdad para que la verdad nos haga libre, conocer la sabiduría de Dios para vivir en la verdad y desechar cada vez más la necedad. Por lo tanto, quiere decir que no es que nacemos sabios todos. El proceso de la sabiduría va en crecimiento y todos a partir de que conocemos al Señor, empezamos a transitar en ese camino de ser un poco más sabio y desechar la necedad. Pero, bueno, siempre se pone como que el niño cuando nace debe ser educado, debe ser capacitado, preparado. Por eso decía al principio, que bueno, aquel niño, aquella persona que nace dentro de un ámbito cristiano, porque nace con una educación que ya va a tener bases y principios en el Señor, conociendo la verdad. Y entonces la sabiduría va a tardar menos en llegar a su vida. Que después la aplique, bueno, ese es otro tema. Bueno. Pero básicamente la sabiduría no es para acumular conocimiento, la sabiduría es para un estilo de vida distinto, lo que decimos en la teoterapia. Vivir con el Señor te cambia la vida, te transforma, es un encuentro personal por el cual nosotros vivimos en otro estilo de vida. Si uno quiere ser cada día menos necio, no sé si está bien usado el término, de a poco tenemos que ir no solamente acercándonos más al Señor, sino ir enseñándoles a otros eso que hemos aprendido. Y tiene que ver con lo que decía Liliana recién. Hay una generación, cuando nacemos todos, hay un versículo bíblico en Proverbios 22:15 que dice: el corazón del muchacho está lleno de necedad. Escucha bien, el corazón del muchacho o del joven está lleno de necedad, pero la disciplina física lo alejará de esa necedad. Y ahí es algo que quiero que nosotros lo tengamos bien claro. Nos toca a nosotros, ¿sí?, hijos de Dios, estar enseñándole a las personas aquello que todavía no han conocido, ¿sí? Esto de hacer luz, ¿sí?, esto de revelar principios, es lo que nos toca a nosotros como hijos de Dios, hacerlo y hacerlo de la mejor forma posible, con el mejor ánimo posible, con la mejor disposición que tengamos, porque nos vamos a encontrar con mucha gente a la cual no le sabemos contestar, porque nos ponen hasta en aprietos por lo que nos dicen, pero sí, acordate esto, siempre vas a tener una palabra para clarificar un hecho, porque Dios y el Espíritu Santo te va a estar respaldando. De eso no tengas nunca duda. Así ha sucedido, sucedió y sucederá siempre.
la postura del Espíritu Santo, esa postura de apoyarnos, esa postura de ser nuestro abogado, de ser el ayudador, siempre va a estar. Bueno, es importante eso. Volvemos al enfoque. La necedad lleva a cometer errores, a que las consecuencias afecten nuestra vida y nuestras descendencias. Entonces, ¿qué es lo que propone la palabra de Dios? Desde la niñez ir alejando la necedad o acercándonos a la sabiduría de Dios, para que cuando el niño o el joven o el anciano ya sea adulto, o sea, esa persona ya llegue a la ancianidad o a la edad adulta, se conduzca en sabiduría o en un estilo de vida distinto, conociendo las verdades y los principios de la palabra de Dios. Esto aleja también las malas consecuencias de tomar decisiones equivocadas. Porque eso es lo que nos dice la Biblia. Aquel necio es aquel que, viendo venir el mal, se queda ahí y no toma una decisión correcta. Pero en todos los sentidos, no solo en lo emocional, también en lo laboral, en lo económico. Por eso está bueno, es importante que nosotros preparemos a esos niños, a esos jóvenes, para que después se conduzcan correctamente en la vida, sabiamente, tomando buenas decisiones. Aquellos que ya conocimos al Señor cuando ya hemos sido adultos, bueno, también el Espíritu Santo nos va guiando a toda la verdad y es Él quien nos va confrontando y mostrando a través de la palabra que estamos equivocados. Allí siempre en nuestra familia enseñamos que debemos tener un corazón enseñable, o sea, moldeable. Un corazón que se deja enseñar por el Espíritu Santo, que se deja corregir por la palabra de Dios. Eso es lo que hace un sabio. Deja que el Señor y su palabra lo edifiquen, que el Señor y su corrección o su disciplina le cambien esa área de su vida que está equivocada. Aquel que insiste en el error, que dice la Biblia, es necio, es terco, es contumaz. Bueno, todas las palabras que hemos estado diciendo. Entonces, volvemos al modelo. Usted o todos hemos nacido bajo un parámetro casi de necedad, pero está en nosotros pasar de ese parámetro del hombre caído, del hombre alejado de Dios, a la sabiduría que Salomón nos propone en la Biblia, o la palabra de Dios nos enseña en toda la Biblia. Bueno, un solo concepto más para ir redondeando y después pasar a la pausa musical es el siguiente, ¿sí? En la teoterapia hablamos mucho del espíritu, del alma y del cuerpo, ¿sí? Cuando no es que yo voy a ser necio en una sola parte de mi cuerpo, yo voy a ser necio y me va a afectar a mi espíritu, va a afectar a mi alma y va a afectar a mi cuerpo. ¿Cómo así? Muy sencillo. Cuando yo violo los principios espirituales, enseguida voy a tener una consecuencia en el alma y también esa consecuencia va a pasar a mi cuerpo. Entonces, cuando yo estoy entendiendo y haciendo todo lo que tengo que hacer y a medida sigo sumando y cuando hablo de sumar estoy hablando de aprender y eso que voy aprendiendo lo voy poniendo en práctica, no solamente me sirve a mí, sino que por el testimonio y por el ejemplo de ser luz, de ser lumbrera para otros, también otros van a ir aprendiendo y van a ir diciendo, da resultado hacer las cosas que el Señor manda hacer. Entonces es preferible dejar mi rebelión, como decía recién, dejar mi necedad de lado y empezar a trabajar en cada uno de esos puntos primordiales y esenciales para la vida. Muy bien. O sea, ya no aplicaríamos el Salmo 14.1, o sea, dejamos de hacer lo malo, empezamos a creer, a confiar en Dios y a practicar las obras de bien que el Señor nos ha preparado. Eso nos hace ser hombres y mujeres sabios. Muy bien. Estás dejando la necedad
para pasar a ser sabio. Enseguida, a la vuelta de la pausa musical, vamos a volver con un poquito más y vamos a entrar de nuevo al tema de Proverbios y vamos a hacer un poco de hincapié en algunas cosas que sí o sí los hijos de Dios debemos conocer. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, caminamos el camino de la necedad. Y eso no es bueno, no está bueno. Y cuando te dicen o cuando te avisan, ahí podemos lograr un nuevo acuerdo, podemos lograr una nueva ruta y en esa ruta ser felices, porque de eso se trata, ser felices en el amor del Señor. Muy bien, vamos a la música, no se vayan, allí volvemos en un minuto. En instantes regresamos. Te diría tantas cosas tan hermosas que no vas a imaginar. Es el canto de una flor, la sonrisa de tu voz, son todas esas cosas que te hacen sentir mejor. Si tuviera que ayudarte, te diría que hasta el fin tan solo es una cosa de por qué estamos aquí. Si tuviera que animarte a creer en lo imposible hasta que lo puedas ver. No te puedes esconder, no te puedes ocultar, no podés tapar al sol si te llega su calor. No te puedes esconder, no te puedes ocultar, no podés hacer que no escuchaste su voz. Y aunque quieras escapar, y aunque quieras correr, siempre habrá un camino para que tú puedas volver. Y si antes nos perdimos y nos equivocamos, pero sabe el corazón, lo seguimos intentando. Si tuviera que animarte, es solo decir sí, sí a todo eso bueno que viene para ti. Tantas cosas no entendés y todavía queda más. Vos seguí hacia adelante y no mires para atrás. Vamos hoy a caminar, a soñar un poco más, que hay tantas historias que nos quedan por contar. Si el camino se hace largo, difícil de caminar, no te asustes, va contigo y nunca te va a soltar. No te puedes esconder, no te puedes ocultar, no podés tapar al sol si te llega su calor. No te puedes esconder, no te puedes ocultar, no podés hacer que no escuchaste su voz. Y aunque quieras escapar, y aunque quieras correr, siempre habrá un camino para que tú puedas volver. Y si antes nos perdimos y nos equivocamos, pero sabe el corazón, lo seguimos intentando. Lo seguimos intentando. Hola familia, ¿cómo están? Otra vez por aquí. Muchas gracias a todos los que estuvieron cantando recién. ¿Sí? Muchas Adorando al Señor, adorando y alabando, adorando y cantando al Señor. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias Rubén, muchas gracias Gise, que nos hacen ese aporte técnico desde Tucumán. ¿Y seguimos adelante? Sí, seguimos. Hemos hablado en la primera parte de que todos nacimos insensatos por no conocer al Señor. Hemos ido aprendiendo. Es muy bueno
que el niño, desde niño, seamos edificados en la palabra del Señor para que nuestra vida ya vaya dejando esta naturaleza caída, esta naturaleza pecaminosa. Pero muchas veces también hemos conocido al Señor cuando hemos sido grandes, ¿sí? Y nos seguimos encontrando con personas que todavía no lo conocen o no viven en la verdad de la palabra. Lo mismo sucedió con el Señor Jesús. Él tuvo encuentros con distintas personas a las cuales le fue presentando la salvación, el motivo por el cual había venido. Algunos aceptaron, otros no. Y el Señor muy sabiamente supo a quiénes, porque Él mira el corazón, a quiénes contestar y cómo contestar sabiamente. Si tomamos, no vamos a leer el pasaje, pero todos recordamos cuando se encuentra con Herodes, le preguntan, y sabiendo las intenciones que había detrás, que no habían intenciones ni de cambiar, ni de conocer, simplemente era una formalidad para saber si seguía, decretaba él su muerte o no. El Señor Jesús en ese caso no respondió. En el caso cuando se enfrenta al Sanedrín, a toda la cúpula sacerdotal de los judíos, él sí responde. Entonces, fíjense cómo nos tenemos que conducir a veces, conociendo o dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Nosotros debemos discernir cómo se contesta, cómo se trata, cómo se habla con personas que están en necedad, con personas que hoy están tercamente empecinadas en seguir su camino o insensatamente están haciendo todo aquello que no glorifica a Dios. Muy bien. Me estoy riendo solo, ¿sí? Tengo acá, dice, el necio cree que todo lo que hace lo hace bien. ¿Sí? Ese es el gran problema del necio, que cree que todo lo que está haciendo lo hace bien, pero el sabio escucha consejos. No solamente que escucha consejos, sino que el sabio va y pide consejos. Entonces va y le dice a la autoridad, ¿te parece que haga esto o haga aquello? O va a aquellos que conocen, ¿te parece que esto se hace así o se hace de otra forma? Entonces, no solamente que escucha el consejo, sino que el sabio muchas veces va y pide el consejo. Muchas veces no. Pide el consejo y lo pone en práctica. Bien. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces ahí tenemos el caso en que una persona recibe la instrucción y la pone en práctica. Recibe el consejo, aprende y lo pone en práctica. Entonces, cuando uno muchas veces quiere compartirle a alguien que no conoce del Señor, tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo, porque a veces hay varias opciones. Puede ser que la persona quiera saber, ¿sí? Entonces hizo las preguntas correctas, pero con la motivación de conocer más de Dios, de aprender. Entonces dice la Biblia, estás corrigiendo a un sabio, va a ponerlo en práctica. Pero nos encontramos en otras ocasiones, y la Biblia también lo dice, que cuando vamos a corregir a alguien que no quiere, o vamos a darle un consejo a alguien que no quiere aprender, uno a veces tiene, aquel que conoce al Señor, puede tener la mala actitud de enojarse, y eso no corresponde. O puede tener la actitud de terminar peleando con el necio, y uno se transforma en más necio del que estaba preguntando. Entonces, las actitudes nuestras deben ser sabias cada vez que nos relacionamos con otra persona. O sea que cuando yo me estoy relacionando con un necio, lo más importante en mí es que esté sereno, ¿sí? Esté tranquilo. Bien. Y sepa pedirle al Espíritu Santo esa dirección para poder ver cómo sigo adelante. El necio se va a enfurecer, el necio va
a tratar de alguna forma de poner, de imponer, ¿sí? Claro. Sí o sí, su verdad. Su verdad. Pero entonces, a nosotros, tranquilo, prudente, Esa es la palabra, sereno, prudente, sereno. Prudente, sereno, sin irritar al otro. Y por ahí pasa que tenés ganas de hasta de decir algún insultito. Por ahí. No. La blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta, como dice Liliana, quita la ira. ¿Sí? Hay quienes te van a herir con palabras. ¿Sí? Hay quienes que conocen los puntos débiles de cada uno de nosotros y van ¡chup! Y justo tocan ahí. Entonces uno tiene que responder sabiamente. ¿Sí? Recordate qué le sucedió a nuestro Señor Jesucristo cuando el enemigo lo llevó al desierto. ¿Sí? El Señor le contestó siempre sabiamente. ¿Y por qué contestaba siempre sabiamente? Porque le contestaba con lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Perdón, con lo que estaba escrito en su palabra de Dios, ¿sí? Con el manual de estrategia, con la Biblia, él siempre estaba contestando. Así que también es bueno para nosotros saberlo y ponerlo en práctica. Bueno, hemos dicho dos ejemplos. El Señor Jesús supo a quién contestarle y supo a quién no contestarle. Como por ahí decimos, no gasté pólvora, ¿sí? Entonces, no es por despreciar a nadie, estamos diciendo, el Espíritu Santo nos tiene que guiar hacia la forma en que nos relacionamos con las personas. Cuando la persona tiene interés de conocer, de aprender, entonces ahí sabiamente le contestamos. Le contestás, pero sin retrucar, contestar nada más. Claro. Tratando de dar el consejo o enseñar. Si la persona, como decía Marcelo, viene con la intención de agredir, de ridiculizar, ¿sí? Acuérdense, después a Jesús, Herodes lo ridiculiza, ¿sí? Le hace poner la corona, le hace poner todo eso, lo hace pasar por la vergüenza. Muchos necios nos van a querer hacer pasar por esa vergüenza. Nosotros como sabios, ¿cómo contestó el Señor Jesús? Sin irritarse. No contestó. Entonces, la sabiduría estaría en no abrir la boca cuando no corresponde. O abrir nuestra boca y dar el consejo a quien lo quiere. Pero también sabemos que hay personas que a lo mejor al principio vienen con la intención de retrucarnos, de ponernos mal, pero el Señor cambia los corazones. Por eso decimos, necesitamos la guía del Espíritu Santo. Porque yo también estuve del otro lado. ¿A usted también? Todos hemos estado del otro lado. Y alguna vez hemos hecho esas preguntas maliciosas para poner nervioso al cristiano. O para, como decía Marcelo, que me demuestren que existe Dios. Pero Dios, con su gran misericordia, ha venido el Señor Jesús a salvar a todos. Y entonces todos en algún momento estuvimos en necedad. Recuerde eso en su corazón. Todos hemos sido necios. No cierre la puerta a la persona. Algunos más que otros. A las personas que no conocen. No le ponga el sello, a este no le hablo más. En su tiempo, Dios conquistará el corazón. En su tiempo, el Espíritu Santo hará la obra en esa persona. Entonces vemos que las relaciones interpersonales deben ser trabajadas con sabiduría. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Primero, si contesto, ¿cómo contesto? ¿Sí? ¿Qué palabras uso? Si el Espíritu Santo me guía a no contestar, a no ser despectivo e hiriente y a esa persona desecharla para siempre. No. El Señor tiene propósitos con todo el mundo. Y en el caso de que la persona venga con la mala intención a querernos irritar, hacernos enojar, porque también sabemos que eso va a pasar, contestar sabiamente lo que se pueda. Porque muchas veces el que calla otorgan, dicen. Entonces, cuando hay un tema bien importante, donde uno tiene que ponerse los principios por delante, el cristiano debe contestar, debe plantear la verdad, pero como siempre lo decimos, en amor y en respeto.
Sí. en amor y en respeto. Entonces, las relaciones interpersonales muchas veces están caracterizadas por la necedad. Y Proverbios nos da muchísimos versículos, acá Marcelo tiene varios, donde nos da consejos sabiamente. ¿Cuándo contestar? ¿Cuándo hacer silencio? No cerrar la puerta a nadie, porque el Espíritu Santo puede hacer una obra especial. Cuando contesto, realmente defender un principio, o en este caso, plantarme en un principio de vida y no moverme de ahí, pero sin agredir, sin usar las estrategias del mundo. Y cuando vienen con la soberbia, el orgullo o hacerme pasar vergüenza, en humildad, guardar ese silencio que me cuida el corazón también. Bueno, el otro día vi en un estado, ¿sí?, de alguien que todos nosotros conocemos mucho, algo que decía así, el hijo te va a actuar según lo que ve y no lo que has dicho. Muchas veces, de la forma que debemos actuar frente a los necios para que entiendan es con el ejemplo. Porque muchas veces hablamos y eso en varios casos no da resultado. Así que ya que sabemos, ya que conocemos, tenemos que ser lo suficientemente sinceros, inteligentes, valientes para ir hablando con la verdad y haciendo con la verdad y diciendo, o sea, tal digo, ¿sí?, tal hago. Entonces eso tiene que ver con la integridad de cada uno de nosotros, hijos de Dios. Cuando yo digo esto es así, y también nos toca a nosotros hacerlo así, porque muchas veces pasa de que decimos una cosa, pero ejecutamos otra, ¿sí? Entonces aprendamos a ejecutar, ¿sí?, o tengamos como sabio hacer eso. Lo que digo, lo ejecuto. No solamente cuando me ven, sino que cuando no me ven, también. Por ejemplo, como dice en el Proverbios capítulo 12, versículo 23, dice, el sabio no proclama lo que sabe, simplemente lo hace. Pero el necio proclama su necedad. Entonces, como Marcelo decía allí, el sabio, más que proclamar, lo ejecuta. Más que andar mostrando, lo hace. El necio habla y no hace. Habla y no hace. ¿Sí? Solamente por ahí hace como un ramillete de ilusiones, o como un ramillete de cosas que, qué bueno sería, o que se podría hacer que, o mirá, sí. Entonces, ha llegado el momento en que nosotros, como hijos de Dios, ante las circunstancias particulares que nos tocan vivir, hagamos, ¿sí?, como la palabra de Dios nos manda a hacer. En todo este tiempo que hemos estado de alguna forma encerrados o dentro de los hogares, cuidándonos, que es necesario, ¿sí? Las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales han estado medias como complicadas, ¿sí? O que te digo, o que no te digo, o que te hago, o que no te hago. Y allí es donde hay que practicar más que nunca la sabiduría. Yo te voy a dar un consejo: no seas necio en tu casa, sé sabio. Y no pelees en tu casa, sé sabio, habla con la buena palabra, habla con la buena intención y sobre todo, hace lo que el Señor te ha mandado hacer. No quieras hacer ni más ni menos. El tema de la necedad, para nosotros los hijos de Dios, es un tema bastante importante, es muy importante, porque muchas veces nos vemos haciendo lo que no deberíamos hacer. Y darle lugar a la necedad, te cuento algo, es pecado. Exactamente. Y no lo tomes como es pecado. No estoy haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer. No estoy glorificando a Dios. No estoy glorificando a Dios con mi vida. Entonces, no estamos hablando de cosas totalmente sacadas de contexto ni tiradas de los pelos, tiradas del cabello, sino que te estoy diciendo esto, que nos toca a nosotros, hijos de Dios, se me fue la palabra, hijos de Dios, hacer lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. No trates de buscarles más vueltas.
¿sí? Sino que No, lo que está es escrito... aplicar el principio que bien, Dios bien. nos ha enseñado. Y también yo vuelvo a insistir en esto. Sabiduría es dejarse enseñar, es dejarse moldear por el Señor y por su palabra. Entonces es muy importante eso. Hoy las relaciones interpersonales son las que están sufriendo muchas aflicciones dentro y fuera de la familia, porque la sociedad hoy está en debates que neciamente se empecinan a que uno le tiene que ganar al otro. Uno tiene que, hasta con la palabra, someter al otro. Cuando la palabra de Dios a los cristianos nos motiva a otra cosa, a contestar sabiamente, a guardar silencio en humildad, a pararse en los principios y defender los principios como corresponde, y a llevar a todo aquel necio, aquel que no sabe, aquel que no conoce, aquel que no quiere, a que en algún momento el Espíritu Santo conquiste su corazón y sea revelada la verdad. Pero no lo vamos a hacer al estilo del mundo, lo necesitamos hacer en amor, en respeto, con la blanda palabra, como Dios dice, y no practicando los modelos de este mundo. Muy bien, Liliana. Yo voy a tomar el ejemplo, ¿sí? Voy a referirme a un versículo más y te van a quedar 4 minutos para poder hacer el cierre y la oración teoterápica. Amén. Entonces me voy a referir al versículo 28, ¿sí? De Proverbios 12. De Proverbios 12, versículo 28, porque hay algo que está escrito en este pasaje, en este versículo que proclama este programa, ¿sí? Y es vida. Sí. El camino de los justos conducen a la vida, dice, y el de los imprudentes a la muerte. Seamos sabios, caminemos con consejos de vida, ¿sí? Entonces, esa sabiduría, esa es la sabiduría, no ser necio, ¿sí? Me da sabiduría. Y esta sabiduría me empapa o nos empapa a nosotros de vida renovada, vida nueva, que apunta hacia una vida muy especial y particular, la vida eterna, ¿sí? Entonces, habiendo dicho esto, Lili, te dejo esto que vos querías cerrar con esto, así que... Bueno, familia, básicamente recordemos, cuando recibimos al Señor Jesús, recibimos la mente de Cristo. Bien. Esa mente es la que debemos mantener limpia, intacta, en la verdad. ¿Sí? Para el mundo, nosotros los cristianos estamos en la locura o en la necedad, pero para el mundo porque no conoce al Señor. Pero usted que ha sido lleno de la mente de Cristo, usted que ha sido renovado en el entendimiento, ya no debe practicar ese estilo de vida. Y es muy importante para nosotros los cristianos, básicamente, practicar la sabiduría del Evangelio, ¿sí? Todo lo que se nos ha enseñado, siempre decimos en este tiempo, hemos sido edificados muchísimo con la palabra de Dios. Bueno, hoy es tiempo de mostrarlo en la práctica, haciendo y cumpliendo la voluntad de Dios. Y lo más importante es que usted recuerde, tiene la mente de Cristo. La mente de Cristo ya no está en la oscuridad, ya no está en las tinieblas. La mente de Cristo tiene la verdad de Dios. No deje que el mundo a usted lo vuelva a la necedad, a ese estado antes de conocer al Señor Jesucristo. Por el contrario, necesitamos acercar esa verdad a todos aquellos que hoy están en la oscuridad y que no conocen al Señor. Básicamente, pedirle eso. Y algo que acá me encanta, dice, apóyese en el poder del Espíritu Santo que habita en usted, ¿sí? Y con esos pensamientos guiados por el Espíritu Santo, usted va a glorificar a Cristo. Usted va a exaltar y va a tener una vida, va a exaltar al Señor y va a tener una vida de testimonio. Entonces, hemos presentado así rápidamente
cómo contestarle a alguien que no conoce de Cristo, cómo relacionarse sabiamente con los demás. Si usted busca Proverbios, allí hemos hablado del capítulo 8, del capítulo 10, del capítulo 12. Hay muchísimos más, pero vuelvo a insistir. También en el resto del Evangelio, de la palabra del Señor, hay muchos consejos, para no vivir en necedad. Y llevar a otro, como decía aquí, Proverbios 12, lleve vida a los que están a su alrededor. Un consejo muy sabio: comience desde niño. Los niños necesitan conocer rápidamente la palabra de Dios. Muy bien, Liliana. Te cuento que para poder lograr esto nos toca trabajar con empeño, ¿sí? No solamente trabajar con empeño. Cuando yo trabajo con empeño veo el resultado, y el resultado es gobernar, pero no gobernar en cualquier lado, gobernar en nuestras vidas. Exacto. Entonces, cuando yo dejo la necedad y adquiero la sabiduría como modo de vida, yo estoy empezando a gobernar lo más importante para cada uno de nosotros, nuestra vida. Y si esa vida está pegada a las manos del Señor, no hay mejor resultado que obtener. Entonces, como hombres de corazón sabio debemos actuar, y como hombres, o sea, me refiero a hombres y mujeres de corazón sabio, debemos actuar, y debemos dejar que esta palabra, la palabra de Dios, vaya siendo en nosotros siempre, dejando una huella, ¿sí? No solamente dejando una huella para que otros puedan transitar por esa huella, y que digan, por este camino es el que me deja llegar a tal o cual lugar. El otro día veíamos, mientras estudiábamos un poco con Liliana afuera, veíamos el trabajo que hacían las hormigas para poder llevar su sustento, subiendo pastito, bajando pastito, hasta que lograban dejar una huella, ¿sí? Y ese camino, seguían el resto. Lo seguían el resto. Entonces, nosotros, hijos de Dios, ya tenemos eso hecho, ¿sí? Ya tenemos, y me estiraba ya tenemos cómo seguir el camino, ya tenemos el manual. Entonces, seamos lo suficiente sabios, dejemos la necedad, tratemos de vivir como dice la palabra de Dios, como dice el manual, y sigamos aprendiendo, que nos quedan muchísimos años para seguir aprendiendo. Y comuniquemos vida. Y comuniquemos vida. Este programa comunica vida, y este programa trata en todos los aspectos de que nosotros vayamos, ¿qué? A tomar decisiones sabias. De vida. Decisiones sabias y de vida, no de muerte. Bueno, oremos. Oremos, ¿sí? Sí. Bueno, vamos. Padre amado, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor. Gracias te por bendecimos, Papá bueno, te damos toda la gloria y toda la honra. Pedimos, Espíritu de Dios, que nos sigas capacitando. Danos ese corazón, Señor, moldeable. Danos esa capacidad para escuchar el consejo. Danos la humildad, bendito Dios, para cada día desechar más la necedad. Y aún, bendito Dios, en estos tiempos que se toman tantas decisiones a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel de país, al estilo de la salud, Papá Dios, cuánta sabiduría se necesita para tomar correctas decisiones. Yo te ruego que en el nombre de Jesús tú capacites a hombres y mujeres sabios, tú capacites a hijos tuyos, Señor, para que gobiernen, para que decidan los destinos de una nación como la nuestra. Evidentemente, Señor, no es moneda corriente la sabiduría, porque, Señor, si no los resultados serían distintos. Por eso también, bendito Dios, desde aquí pedimos perdón, Papá bueno. Pedimos que tu Espíritu Santo le dé la gracia, el favor a cada una de las autoridades, a todo nivel, nacional, provincial y aún a cada región, a cada lugar, Señor. Tú pongas allí tu palabra, tu consejo, para que dejemos y abandonemos la necedad, el orgullo, la suficiencia humana, las distintas filosofías que nos han llevado, bendito Dios, a tomar decisiones equivocadas. Y en cuanto a las familias, bendito Dios, y a la iglesia,
que tú la sigas capacitando, bendito Rey, bajo la unción de tu Santo Espíritu, que ministres con poder con tu palabra, que cada día más hombres y mujeres reciban la palabra, reciban la enseñanza de sabiduría, se alejen de las tinieblas y comiencen a vivir en la verdad revelacional, en tu palabra, en el camino de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Gracias por permitirnos, bendito Dios, seguir aportando vida. Gracias por este tiempo y de manera especial cubre este país, a cada uno de tus hijos con la preciosa sangre de Cristo, para que podamos, bendito Dios, ver la luz, para que podamos vivir en sabiduría y delegar esa sabiduría, Señor, a las nuevas generaciones. Te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra, en el precioso y sagrado nombre de Cristo, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén, amén, familia. Es importante que nos dejes tus comentarios ahí en el programa. La semana que viene ya no vamos a estar hablando de la necedad. Tenemos otro tema. ¿Sí? Y recordá algo. Nosotros estamos preparados para llegar a un destino eterno. El necio no va a ese destino. Así que si quieres llegar a ese destino eterno, sigamos haciendo las cosas no como Dios manda, sino como Dios propone que las hagamos juiciosamente, decentemente y en orden. Muy bien, familia. Con bendiciones, con sabiduría. Allí estamos. No hablamos hoy de los me gusta ni nada de eso, pero ya me imagino que ya habrán puesto me gusta y todo eso, ¿sí? Muy bien, tenemos aplausos acá en el estudio, así que bendiciones. Familia. Nos vemos, chau chau. Bienvenidos a un nuevo video. Cantemos juntos, declaremos a una sola voz que hay uno más entre las llamas, hay uno más a pesar de la circunstancia que estés viviendo, que estés atravesando. Siempre a tu lado va a estar, oh Señor. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más sobre las llamas que va a estar junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Tú los vencerás, las tinieblas ante ti se romperán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán.